Bueno, en primer lugar quiero felicitar la iniciativa del equipo de Angélica de hacer este conversatorio en un momento, como se ha dicho en la mesa, de discursos y de la marcha, ¿no? Que para mí personalmente ha sido sumamente preocupante, porque lo que he escuchado son discursos de odio, ¿no? Y justamente era extraño, porque discursos de odio con grupos religiosos evangélicos, ¿cómo era eso posible? Pero antes de continuar, yo quería compartir un poco desde qué lugar estoy hablando, porque si bien Angélica me presenta como profesora de aquí de Cayetano, yo tengo que contar que fui bautizada católica, mi madre era muy católica, pero por razones prácticas, yo vivía en la ciudad de Arequipa, estudié la primaria en un colegio mixto y evangélico. Internacional. Exactamente, hace un montón de años, no digo cuántos para que no me calculen la edad, gracias, como así, decenas de años. Y esa para mí fue una experiencia muy interesante porque era muy diferente a la católica, ¿no? O sea, la católica tú aprendes oraciones, en el otro lado era otro tipo de oración. Pero la secundaria la hice en un colegio de monjas católicas, ¿no? Entonces, claro, mi familia era católica, había tenido una primaria en la cual además yo desde pequeña fui una ratona de biblioteca. Entonces, sí, pues me leía la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento me parecía recontra interesante, pues había guerras, había romances, ¿no? Hablaban de sexo, ¿no? Había de todo ahí, incestos, ¿no? Violaciones, el cantar de los cantares y de todo. Y los evangelios que eran como otra perspectiva, definitivamente. Entonces, cuando entro a la secundaria, la formación, ¿cuál era? Todas mis compañeras venían de haber estudiado el catecismo, cosa que yo no había estudiado. O sea, ni siquiera había memorizado las oraciones, en realidad. Entonces era como una figura rara dentro de mis compañeras, ¿no? Un poco lo que ustedes están conversando, la poca formación que también se tiene desde el catolicismo, y en poder diferenciar, por ejemplo, el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ¿no? Y claro, yo copié, porque es inevitable copiar a este señor, del cual ustedes han estado hablando, Rodolfo González, ¿no? Que habla de que la población LGTB es gente podrida, corrompida, infeliz, ¿no? Que deben morir, al igual que los adúlteros, corruptos y ateos. Y es interesante que use la palabra corruptos en un momento en que la corrupción está justamente como un tema político sobre la mesa y que todos estamos reaccionando como ciudadanos, de darnos cuenta de la magnitud de ese problema político sobre la mesa, ¿no? Y también este asunto de que si encuentran dos mujeres teniendo sexo, maten a las dos, ¿no? Si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal, mátenla a ella y maten al animal, o sea, no solamente contra los derechos de las mujeres, sino también contra los derechos de los animales. Y claro, luego se ha disculpado diciendo que eso dice en la Biblia, ¿no? Pero eso está en el Levítico, en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos años? Miles, no sé cuántos, ¿no? Y creo que totalmente diferente justamente del discurso revolucionario de Cristo, ¿no? Que yo coincido con ustedes, es otro discurso. Pero claro, la vida, para mí, ¿no? Yo fui casada con el matrimonio civil, bajo el ordenamiento del matrimonio civil peruano, hace también un montón de años, 40 años más o menos, o más de 40, y entonces ese tipo de institución matrimonial, tanto en lo católico como en el civil, indicaba que el marido era el jefe del hogar, ¿no? Era el que fijaba el domicilio, era el que, digamos, debía sostener la familia, y la esposa tenía otro lugar allí, que era un lugar
secundario, subordinado a la del marido. Entonces, yo viví bajo esas condiciones 10 años y mi crisis de fe vino con la crisis de mi matrimonio, a pesar de mi militancia como católica en la Unión de Estudiantes Nacional de Estudiantes Católicos. ¿Por qué hago esta historia? Porque creo que las personas como yo, y de repente ustedes son una generación y varias generaciones más jóvenes que la mía, ¿no? A veces no recordamos qué es lo que significa justamente estas estructuras patriarcales de dominación, digamos, que las mujeres cargamos sobre nuestros hombros y que se nos negó en el pasado, y a mi madre y a mi abuela, por supuesto, el derecho a la educación, nuestros derechos como ciudadanas, ¿no es cierto? Y esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos más todavía. Porque hay una actitud de sospecha frente a las mujeres. La actitud de sospecha frente a las mujeres es que no somos sujetos con capacidad ética. Y por lo tanto no podemos deliberar de manera racional qué es lo correcto. Y esa cuestión hace justamente de que otros quieran decidir por nosotras y no nos den lo fundamental que es el reconocimiento de nuestra libertad. Y nuestra libertad pues nos cuesta, como todo tipo de libertades. En ese sentido, cuando ustedes comentaban de la situación de discriminación como grupo evangélico, ¿no es cierto?, pero también de la condición de los LGTB dentro de las iglesias, yo siento que hay lazos, hay relación, digamos, de, iba a decir complicidad, no, de solidaridad, ¿cómo se llama?, entre las mujeres y la opresión que vivimos, ¿no? Y este es otro tipo de formas de opresión. Y lo que he estado reflexionando en estos días era, ¿por qué tanta violencia? Y me sentía muy afín a lo que ustedes han estado planteando sobre la mesa, ¿no? Que esto que se está planteando hay como una especie de enganche con el sentido común de la gente, pero que creo que está basado en la desigualdad, porque nuestro país es un país profundamente desigual. Hay racismo y no lo aceptamos. Hay desigualdad social y no pensamos en esto. Nuestro sistema educativo, la educación, no es un espacio de encuentro en gente que viene de diferentes procedencias, porque la educación pública no es de calidad, o recién está caminando a tratar de ser mejor. Y por eso es que duele mucho cuando un esfuerzo que se ha hecho en el currículo nacional, que lo estaba leyendo y decía, pero más, esto es lo que queremos, ¿no? Que la educación pública sea un espacio donde la gente se alfabetice en materia de derechos, ¿no es cierto? Sea ciudadano y haga valer, y además sea respetado por otros. Entonces, esa cuestión que está aquí es una pena, ¿no? Es muy triste ver justamente que esté recibiendo tantas críticas injustificadas y utilizando, como se ha dicho muy bien en la mesa, los miedos a las personas, ¿no? Entonces, esos miedos que son agrandados y se dicen barbaridades como que PPK quiere homosexualizar a los niños a través de la educación, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? Entonces, ese tipo, digamos, de discursos que pueden prender y que pueden ser repetidos, o peor todavía, estos discursos de odio dirigidos hacia las personas con orientación sexual diferente de la hegemónica, la heterosexual, y que entonces van a ser justamente mucho más vulnerables. Y creo que los esfuerzos que hemos hecho desde la academia, desde los movimientos sociales, desde el movimiento feminista, desde el movimiento por derechos sexuales de los LGTB, están en este momento en un punto crítico. Y entonces mi pregunta que tenía para ustedes, porque de verdad, tanto a Gladys como a ustedes, yo sí seguramente me los hubiera encontrado en la época en que tuve mi crisis de fe y dejé de creer, tengo que decirlo. ¿Qué se puede hacer? Ustedes han mencionado algo, pero me gustaría que de repente en esta ronda final, luego de los comentarios de los presentes, ¿qué se puede hacer para contrarrestar esto, ¿no?
O sea, falta una mayor presencia. Me hubiera encantado escuchar vuestros discursos en esta semana. Creo que la semana y la anterior. Creo que me hubiera tranquilizado más de saber que los grupos religiosos evangélicos y que hay fuerzas también dentro del catolicismo que tienen una voz diferente y que es esta voz que está debidamente fundamentada, teológicamente fundamentada, y además que llevan con ustedes una cantidad, digamos, de experiencia muy grande como la que ha narrado con relación a la sexualidad y la violencia sexual que se puede vivir, y que estos temas a los cuales hay que hablarlos y que se pueden prevenir, o por lo menos intentar prevenirlos, porque son inaceptables, justamente para lo que son los derechos de las personas. O sea, no tenemos que sufrir, ¿no? Hablar de Estado laico es hablar de un Estado que apueste también por nuestra felicidad y por nuestros derechos. Y eso significa reconocernos a cada cual como somos, ¿no? Y respetar nuestros derechos. Bueno, eso era lo que quería comentar a vuestra participación y no hacer demasiado larga porque habría mucho que decir de cada uno, pero creo que es suficiente. Gracias, Nancy.